Bienvenidos sean todos a la serie En diálogo con los testimonios, un intento de respuestas a preguntas doctrinales basado en los escritos de Elena G. de White. Entramos en esta ocasión a lo que en PDF estamos denominando tomo 2, que tendrá que ver con la humanidad del Salvador y su función en el plan de la salvación. Repito, la humanidad del Salvador y su función en el plan de la salvación. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros, según Elena G. de White. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto, dice ella, ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre, dio prueba de su humanidad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Debiéramos emprender, continúa diciendo la declaración, debiéramos comprender este estudio con la humildad del que aprende con corazón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. Mensajes Selectos, tomo 1, página 286. La humanidad de Cristo, hermanos queridos, el acto de haberse hecho hombre, es la columna vertebral del plan de la salvación para el ser humano, y precisamente por eso ha sido uno de los temas más debatidos en el ámbito adventista y más frecuentemente en estos últimos días en los que nos ha tocado vivir. Algunas de las preguntas, entre otras, que van y vienen a través de los diferentes medios actuales son: en la encarnación, ¿el Hijo de Dios se hizo humano en un 100% o solo parcialmente? Al hacerse humano, ¿asumió la naturaleza de Adán antes de la caída? ¿Después de la caída o una intermedia, con características de ambas condiciones? ¿Fue Jesús solamente uno entre nosotros o también uno de nosotros? ¿Podía Jesús pecar? ¿Qué quiere decir que fue tentado en todo como nosotros? ¿Los nacidos de nuevo pueden vencer el pecado como lo hizo Cristo? ¿Es la vida perfecta de Jesús modelo a seguir para el nacido de nuevo? Etcétera. El intentar contestar estas y otras preguntas en este mismo campo es el propósito del segundo tomo de la serie En diálogo con los testimonios. Que las respuestas a estas preguntas puedan contribuir en algo en el crecimiento espiritual del cristiano y en la aclaración de algunos conceptos básicos, pero primordiales en el plan de la salvación que gira en torno a la humanidad del Salvador, es el deseo y el propósito del Ministerio Secabib al poner a su alcance este material de estudio en el sistema de recopilación de declaraciones de Elena G. de White en esta área. En este estudio no hay comentarios del recopilador, de este servidor en este caso. Solo se encuentran las preguntas y la forma en la que Elena de White se refirió a esos tópicos en su momento. Que este diálogo con los testimonios nos lleve a un profundo agradecimiento a nuestro amado Señor por habernos
dado la luz correspondiente para entender este maravilloso tema a través del don profético en Elena G. de White, es el anhelo del recopilador de estas declaraciones, y que la comprensión de este tema nos lleve a amar cada vez más a Jesús por todo lo que implica el haberse hecho hombre para rescatarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte a su luz admirable. En esta ocasión, hermanos queridos, prácticamente estaremos trabajando con una sola pregunta, y lo que va a variar son las respuestas. En la temática anterior trabajamos con muchas preguntas, con sus correspondientes respuestas. En este caso vamos a trabajar con una sola pregunta, y las diferentes secciones estarán basándose en las respuestas, una respuesta por sección a esa única pregunta. Esa única pregunta va a estar basada en el tema central, que, si lo quieren de una manera resumida, sería los propósitos de la encarnación. Los propósitos de la encarnación. Y la pregunta es, ¿cuál fue el propósito de la encarnación? ¿Para qué se hizo humano el Hijo de Dios? Iremos captando conforme avancemos que esta pregunta no puede responderse con una sola respuesta, necesita varias. La respuesta a esta pregunta, por lo tanto, es múltiple, porque la encarnación tiene varios propósitos. Por tal razón, las declaraciones en este caso giran, repito, en torno a varios tópicos, que para efectos de orden y una mejor comprensión los enumeraremos, en forma tal que cada propósito abarcará varias declaraciones. ¿Ok? Es decir, la pregunta en general de toda la serie de esta sección es: ¿cuál fue el propósito o los propósitos de la encarnación? ¿Cuáles fueron? ¿Para qué se hizo humano el Hijo de Dios? ¿Para qué vino nuestro Señor a este mundo? Cada respuesta abarcará una sección. Iniciemos pues con la primera. ¿Para qué vino? Vino a rescatar al hombre de la tiranía y el poder del destructor, Satanás, y destruir su poder y su reino. Repito, uno de los principales propósitos de la encarnación: rescatar al hombre de la tiranía y el poder del destructor, Satanás, y destruir su poder y su reino. Pasamos a las declaraciones entonces. El poder central de la tierra le pertenece a un demonio. Su trono está en medio del mundo, donde tendría que haber estado el trono de Dios. Recibe el apoyo de la iglesia, que se ha amoldado al mundo y que está transgrediendo la santa ley de Dios. Cristo se dio a sí mismo para rescatar al hombre del poder del destructor. Al convertirse en el portador del pecado, quebrantó el poder de Satanás. Dice: llegaré a ser el centro del mundo redimido. Pondré en actividad todo santo instrumento, dice Dios, para que se oponga al ejército del enemigo invisible, para destruir su poder. El eterno poder del Espíritu Santo rescatará al hombre de los efectos del pecado y restaurará en él la imagen de Dios. Leí de Cada Día con Dios, 20 de enero. Siguiente. Cristo vino a esta tierra en forma humana para poder ser el capitán de nuestra salvación, de manera que no fuéramos vencidos por el poder de Satanás. Y cuando parecía que el enemigo estaba ganando victorias señaladas contra la justicia, Dios estaba obrando con misericordia y poder para contrarrestar sus designios.
Cada día con Dios, 26 de octubre. Siguiente. Aquel que, aunque era el unigénito de Dios, vino a este mundo para librar a hombres y mujeres de la dirección de Satanás. Dios nos cuida, septiembre 28. Siguiente. Vino al mundo para poner en sujeción a sí mismo la resistencia y la autoridad. Exaltar a Jesús, marzo 21. Siguiente. Jesús sufrió la muerte para rescatar al hombre de las garras de Satanás. Vino para ponernos en libertad por la sangre de su sacrificio expiatorio. Consejo sobre la salud, página 83. Siguiente. Las personas por quienes trabajáis son vuestros hermanos que se encuentran en aflicción, que sufren de desórdenes físicos y de la lepra espiritual del pecado. Si sois mejores que ellos, debéis acreditarlo a la cruz de Cristo. Muchos viven sin Dios y sin esperanza en el mundo. Son culpables, corrompidos y degradados, esclavizados por las trampas de Satanás. Pero estos son los que Cristo vino para redimir. Son el objeto de la más tierna piedad, simpatía e incansable esfuerzo, porque se encuentran al borde de la ruina. Sufren de deseos no satisfechos, de pasiones desordenadas y de la condenación de sus propias conciencias. Son miserables en todo el sentido de la palabra, porque se están perdiendo esta vida y no tienen perspectiva de una vida futura. Consejo sobre la salud, página 382. Siguiente. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer, según el modelo divino, el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. El deseado de todas las gentes, edición 1982, página 28. Siguiente. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. En él estaba la vida. Y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es un espíritu vivificante y tiene todavía el mismo poder vivificante que mientras estaba en la tierra. Sanaba a los enfermos y perdonaba al pecador. Él perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. El deseado de todas las gentes, página 238. Siguiente. El plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita. Vino para destruir las obras del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida para guardarla de pecar. El deseado de todas las gentes, página 277. Siguiente. Este mundo es un vasto lazareto, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza. Impartía vida a los enfermos y a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Sabía que aquellos que le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Sin embargo, no se negaba a sanarlos. Y cuando la virtud de Cristo penetraba en estas pobres almas, quedaban convencidas de pecado. Y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. El Evangelio posee todavía el mismo poder. ¿Y por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? El deseado de todas las gentes, página 763. Siguiente. Cristo vino para restituir en el hombre el poder moral. La temperancia, 256. Siguiente. Cristo vio que era imposible que el hombre venciera con sus propias fuerzas. Vino para traer poder moral al hombre. Esa es nuestra única esperanza. La temperancia, 254. Siguiente.
Vino para traer vida eterna, para quebrantar todo yugo. Cuando Dios dio a su Hijo, dio todo el cielo. No podía dar más. La Temperancia 2:54. Siguiente. Satanás trata de atraeros para que entréis en las sendas del pecado, prometiendo que algún bien maravilloso resultará de la transgresión de la ley de Dios. Pero es un engañador. Tan solo busca vuestra ruina. Cristo vino para quebrantar el dominio del maligno y para dar libertad a los cautivos. El hombre se ha debilitado tanto con la transgresión que no posee suficiente poder para apartarse del servicio de Satanás. A fin de conocerle, 29 de abril. Siguiente. Cuando Cristo vino a nuestro mundo como hombre, Satanás había conducido a los judíos hacia una práctica de la religión que complacía a las potencias de las tinieblas. El profeso pueblo de Dios se había apartado del Señor y seguía a otro líder. En su propia perversidad iba hacia la destrucción, pero Cristo vino para disputar la autoridad de Satanás. El Cristo triunfante, 18 de agosto. Siguiente. El Señor Jesucristo vino para luchar con Satanás por haber usurpado los reinos del mundo. El conflicto no ha terminado todavía, y a medida que nos acercamos al fin del tiempo, la batalla crece en intensidad. El Cristo triunfante, 24 de septiembre. Siguiente. Las tentaciones de Satanás presentan las cosas terrenas y las hacen absorbentes y atractivas para que eclipsen a las realidades celestiales y se ponga en primer lugar el apego a este mundo. Y esto se ha convertido en un poder tan grande que únicamente la omnipotencia puede quebrantarlo. La obra de Satanás consiste en encadenar los sentidos a este mundo. Cristo vino para romper el encantamiento satánico, para contrarrestar la obra de Satanás y llevar cautiva la mente, apartándola de las cosas terrenas para fijarla en las celestiales. Solamente Él puede romper el encantamiento. Nuestra elevada vocación, 6 de octubre. Siguiente. Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El deseado de todas las gentes, página 431. Siguiente. Viendo que Satanás estaba ejerciendo una influencia controladora sobre la mente de los hombres y mujeres para realizar sus designios malignos, Cristo vino a combatir los poderes de las tinieblas para quebrantar el control que Satanás había obtenido sobre la mente humana. Haced del Salvador el centro de atención. El Ministerio Médico 151 y 152. Siguiente. En las cortes celestiales, Cristo había sabido que llegaría el tiempo cuando debería hacer frente al poder de Satanás y debía vencerlo, si la raza humana había de ser salvada alguna vez de su dominio. Y cuando llegó ese tiempo, el Hijo de Dios depuso su corona real y su manto regio, y revistiendo su divinidad con humanidad, vino a la tierra para hacer frente al príncipe del mal y para vencerlo. Mensajes Selectos, tomo 1, 2, 6, 1. Siguiente. Cuando cayó Adán, Dios proveyó los medios para su restauración. A su debido tiempo, Jesús, el príncipe de la vida, vino a nuestro mundo para luchar con el poder de las tinieblas. Mensajes Selectos, tomo 1, 408. Siguiente. Había una labor maravillosa que Cristo debía realizar cuando vino a nuestro mundo. Satanás estaba manejando las cosas como le placía. El enemigo, como príncipe del mundo, había reclamado este territorio como suyo. Cristo vino a disputar el poder y la pretensión de Satanás y a rescatar a la raza humana de su poder opresivo. El campo de batalla estaba aquí, en este pequeño planeta.
y el conflicto continuó entre el príncipe de la vida y los poderes de las tinieblas. ¿Quién habría de triunfar? Todo el universo celestial, todas las inteligencias celestiales contemplaban a Cristo, informándose de la contienda. Cristo estaba disputando la autoridad de Satanás y éste lo seguía a cada paso, decidido a derrotarlo con sus tentaciones, determinado a agotar la paciencia y longanimidad de Dios con la familia humana, con el propósito de conducir a cada uno de ellos a la ruina. Cualesquiera que sean vuestras debilidades o flaquezas, hay esperanza en Dios. Nuestro precioso Salvador vino a salvar hasta lo sumo a cada alma que acude a Él. A todos aquellos que han enriquecido sus mentes con los placeres mundanales, Él viene para levantar su voz de advertencia y presentar la eternidad ante su vista. Abre el cielo ante vosotros. Su gloria ilumina el umbral y esa gloria fluye por una puerta que, gracias a Dios, se encuentra abierta de par en par. Manuscrito 86, 1894, citado en el Cristo Triunfante, 8 de septiembre. Siguiente. Cristo vino a ayudar a la familia humana midiéndose en armas con el príncipe de las tinieblas. Y la batalla entre estos dos grandes generales de los ejércitos se libraba en este mundo. El conflicto era tan severo que él desmayó y casi murió en el campo de batalla. Cuando los ángeles del mundo de la luz acudieron hasta donde estaba la víctima real, lo atendieron y revigorizaron con alimentos. El alma de Cristo fue herida en el huerto de Getsemaní y en la cruz. Jesús ascendió a las alturas desde el terreno del conflicto, llevando en su cuerpo las marcas y cicatrices como trofeos de su victoria, que fueron la consecuencia de haber aniquilado el poder del primer rebelde, quien, antes de su rebelión, fuera un principal en gloria, un encumbrado ángel del cielo. Hubo gozo en el cielo y se proclamó a todos los mundos que aquella raza devastada había sido redimida. Las puertas del cielo estaban completamente abiertas para esa raza arrepentida que abandonó su rebelión y volvió a obedecer la ley de Dios. El Cristo Triunfante, 12 de octubre. Siguiente. Si hay quienes piensan que realizan grandes sacrificios por la obra, consideren el sacrificio que Cristo hizo en beneficio de ellos. La raza humana se encuentra bajo sentencia de muerte, pero el Hijo de Dios revistió su divinidad con la humanidad y vino a este mundo para vivir y morir en nuestro favor. Vino a enfrentarse con la hueste de los ángeles caídos. Exaltada Jesús, enero 24. Siguiente. Con el fin de llegar a ser el sustituto y la garantía de la humanidad, Jesucristo depuso su manto real, su corona de rey, y revistió su divinidad con la humanidad, para que al morir como hombre pudiera destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Como Dios no lo habría podido hacer, pero al venir como hombre, Cristo pudo morir. Con su muerte venció la muerte. La muerte de Cristo hizo perecer al que tenía el imperio de la muerte y abrió las puertas de la tumba a todos los que lo reciben como su Salvador personal. Sobre el sepulcro abierto de José, Cristo proclamó: yo soy la resurrección y la vida. Él, el Redentor del mundo, aplastó la cabeza de la serpiente, privándola para siempre del poder de hacer que los hombres sientan su picadura de escorpión, porque Él trajo a la luz la vida y la inmortalidad. Los portales de la vida eterna están abiertos para todos los que crean en Jesucristo. Al morir, Jesús ha hecho imposible que mueran eternamente los que creen en Él. Exaltada Jesús, noviembre 27. Siguiente. Cristo vino a la tierra como Dios en forma humana.
Ascendió a los cielos como Rey de los santos. Su ascensión fue digna de su exaltado carácter. Fue como alguien poderoso en batalla, vencedor, que llevaba cautiva la cautividad. Fue acompañado por la hueste angélica entre aclamaciones de alabanza e himnos celestiales. La maravillosa gracia, página 49. Siguiente. La caída del hombre llenó el cielo de tristeza, y el corazón de Jesús fue movido a compasión infinita por el mundo perdido y la raza arruinada. Contempló al hombre sumido en el pecado y la miseria, y supo que no tenía la capacidad moral para vencer el poder de su enemigo, que no duerme. Con amor y misericordia divinos, vino a la tierra para pelear nuestras batallas, porque solo Él podía conquistar al adversario. Recibiréis poder 25 de diciembre. Siguiente. Gracias a Dios por los hermosísimos cuadros que nos ha dado. Reunamos las benditas promesas de su amor para recordarlas siempre. El Hijo de Dios, que deja el trono de su Padre y reviste su divinidad con la humanidad para poder rescatar al hombre del poder de Satanás. Su triunfo en nuestro favor, que abre el cielo a los hombres y revela a su vista la morada donde la divinidad descubre su gloria. La raza caída, levantada de lo profundo de la ruina en que el pecado la había sumergido, puesta de nuevo en relación con el Dios infinito, vestida de la justicia de Cristo y exaltada hasta su trono después de sufrir la prueba divina por la fe en nuestro Redentor. Tales son las cosas que Dios quiere que contemplemos. El camino a Cristo, 177. Siguiente. Cristo aseguró a los ángeles que mediante su muerte iba a rescatar a muchos, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte. Iba a recuperar el reino que el hombre había perdido por su transgresión, y que los redimidos habrían de heredar juntamente con él para morar eternamente allí. Historia de los Patriarcas y Profetas, edición 1955, páginas 50 y 51. Siguiente. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, decidió hacer de la tierra su reino. Cuando sedujo y venció a Adán y a Eva, pensó que había conquistado la posesión de este mundo. Porque me han escogido como su soberano, dijo él. Alegaba que era imposible que se otorgase perdón al pecador, que por lo tanto los miembros del género humano caído eran legítimamente sus súbditos y el mundo era suyo. Pero Dios dio a su propio amado Hijo, que era igual a él, para que sufriese la pena de la transgresión, y proveyó así un camino mediante el cual ellos pudiesen ser devueltos a su favor y a su hogar edénico. Cristo emprendió la tarea de redimir al hombre y de rescatar al mundo de las garras de Satanás. El gran conflicto que principió en el cielo iba a ser decidido en el mismo mundo, en el terreno que Satanás reclamaba como suyo. Historia de los Patriarcas y Profetas, 55 y 56. Siguiente. Este es el remedio para el pecado. Cristo dice: donde Satanás ha establecido su reino, allí levantaré mi cruz. Satanás será expulsado y yo seré levantado para atraer a todos los hombres hacia mí. Me convertiré en el centro del mundo redimido. Dios, el Señor, será exaltado. Aquellos que ahora son controlados por la ambición y las pasiones humanas serán mis colaboradores. Influencias satánicas han conspirado para contrarrestar todo bien. Se han aliado para inducir a las gentes a pensar que es justo oponerse a la ley de Jehová. Pero mi ejército se enfrentará a las fuerzas del diablo.
Mi espíritu se unirá con cada agencia divina para oponérseles. Comprometo a cada agencia santificada del universo. Ninguna de ellas faltará. Tengo trabajo para todos los que me aman. Empleo para cada persona que trabaje bajo mi dirección. La actividad del ejército de Satanás, el peligro que rodea al alma humana, exige la energía de cada obrero. Sin embargo, nadie será obligado. La depravación del hombre habrá de ser enfrentada con el amor, la perseverancia y la paciencia de Dios. Mi trabajo será rescatar a los que están bajo el gobierno de Satanás. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 239 y 240. Siguiente. Satanás en persona tomó el mando de la lucha contra Jesucristo. Los ángeles malignos se confabularon con los hombres perversos para resistir el bien y pisotear la justicia, y se confederaron todas las energías del mal para destruir al campeón de Dios y de la verdad. Mientras el éxito parece acompañar la actividad maestra de Satanás, Jesús se presenta para disputar su poder. El Señor a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. En un momento de crisis, cuando la rebelión se había esparcido por todo el mundo, el Padre lo envió con una misión de misericordia para que el hombre no pereciera, sino que tuviera vida eterna mediante la fe en el Hijo de Dios. La cabeza de la serpiente sería aplastada a través de Cristo y el hombre ganaría la vida eterna. Exaltaba Jesús, Julio 2. Siguiente. Si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces el Salvador, casi moribundo, se derriba en tierra. Ningún discípulo estaba allí para poner tiernamente su mano bajo la cabeza del Maestro y refrescar aquella frente más desfigurada en verdad que la de los hijos de los hombres. Cristo estaba solo. De entre todos sus amigos no había ninguno con él. Pero Dios también sufre con su Hijo. Los ángeles contemplan la agonía del Salvador. Reina silencio en los cielos. Ninguna arpa suena. Si los hombres pudiesen haber visto el asombro de las huestes angelicales mientras en silencioso pesar contemplaban al Padre que apartaba su rayo de luz, de amor y de gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán ofensivo es el pecado a los ojos de Dios. Pero ya un ángel poderoso se acerca a Cristo, apoya sobre su pecho la cabeza divina del Salvador y alzando la mano hacia el cielo le dice que ha vencido a Satanás y que como resultado de su victoria millones triunfarán en su glorioso reino. Cristo nuestro Salvador, página 88. Y en el contexto de la ascensión de Cristo, leemos: llenos de gozo, los caudillos de las huestes celestiales adoran al Redentor. La innumerable compañía se postra ante él y la corte celestial resuena y vuelve a repetir el himno: digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Apocalipsis 5:12. Los creyentes en Cristo son aceptados en el amado. En presencia de las huestes celestiales, el Padre ha ratificado el pacto hecho con Cristo, de que recibirá a los pecadores arrepentidos y obedientes, y de que los amará como ama a su Hijo. Donde esté el Redentor, allí también estarán los redimidos. El Hijo de Dios ha vencido al príncipe de las tinieblas y ha triunfado de la muerte y del sepulcro. Los cielos resuenan con gloriosos himnos que proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. Cristo nuestro Salvador, página 148.
Síntesis de este primer inciso en cuanto a los propósitos de la encarnación. Cristo vino a rescatar al hombre de la tiranía y el poder del destructor, Satanás, y destruir su poder y su reino. Y así fue. Cristo ascendió victorioso y el enemigo fue derrotado. Su presa le fue arrebatada y de esa manera el hombre caído vuelve a tener la oportunidad de vida eterna. Las implicaciones, amados amigos y hermanos, que hay detrás de la victoria de Cristo sobre Satanás son dignas de la más profunda meditación, puesto que entre otras cosas significa que, 1. Si Satanás fue derrotado, ya no puede mantener a sus cautivos a su voluntad, pues Cristo les abrió la puerta para que ellos puedan salir cuando así lo quieran de dicho cautiverio, al acudir a Jesús, quien derrotó al tirano que los oprimía. 2. Si eres un nacido de nuevo, Satanás no tiene ya control sobre tu voluntad. Eres libre. 3. Si no eres aún un nacido de nuevo, también para ti la victoria de Cristo sobre Satanás es una muy buena noticia, porque significa que la puerta de tu celda está abierta. Cristo la abrió y se llevó la llave. Si tú quieres, puedes salir. Solo tienes que pedir la ayuda de quien abrió esa puerta. ¿Es que acaso no son estas noticias maravillosas? Pero esta victoria de Cristo sobre Satanás va mucho más allá del abrir al pecador la puerta de su celda. Hace mucho más por él que abrirle la puerta. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué más se logra con la encarnación del Hijo de Dios que va implicado en la victoria de Cristo? O lo que es lo mismo, la derrota de Satanás. Es lo que iremos viendo en los próximos incisos, donde continuaremos mirando en los propósitos de la encarnación, o dicho de otra forma, los propósitos de Cristo al tomar naturaleza humana.